Gloria a Dios. Bueno, en esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y puntualmente yo quiero que usted se concentre en algo, por lo menos en estos primeros minutos, que tiene que ver con esto. Sabe que estamos en una reunión misionera. Es una forma de reducir un poco la idea en una sola oración, la idea de lo que intentamos proponer aquí desde la Iglesia Nueva Vida, con tal de fomentar, o seguir fomentando, mejor dicho, la tarea misionera aquí en medio nuestro. Una reunión misionera, así que qué mejor que hablar de un misionero en esta noche. No soy de hablar mucho de otra gente, salvo que tenga que ver con la Biblia, así que vamos a hablar de gente que esté en la Biblia puntualmente, ¿no? Y este misionero vamos a encontrarlo aquí en la Biblia y déjeme decirle que si no lo tiene, creo que es uno de los misioneros más exitosos que registra la Biblia en cuanto a conversiones, en cuanto a unción y a capacidad para llevar adelante la tarea que tenía. Pero una bomba el tipo. Sin embargo, lo recordamos por otras cuestiones y no por los éxitos que ha tenido a nivel ministerial. ¿Por qué? Porque las otras cuestiones de su vida terminaron pesando más y hoy nos quedan como ejemplo a nosotros también sobre muchas cosas que no se deberían hacer. Y no alcanzamos a ver que creo que debe haber sido uno de los tipos más exitosos en términos humanos, cuando hablamos de números, cuando hablamos de conversiones, cuando hablamos de unción, que vamos a encontrar por lo menos en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué se acuerda de Jonás usted? El tipo que con su predicación se convirtió en una ciudad entera y que tenía un poder ese evangelio que todos se arrepintieron, desde el rey hasta el último. ¿Se acuerda de eso? No. ¿Se acuerda de que se lo comió la ballena? Un desastre, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito esa vida desastrosa, sin perder de vista esto, porque, mire, hay una realidad. Creo que si hay algo que siempre nosotros le achacamos al profeta Jonás, no te digo que está entre el club de los chicos malos de la Biblia, pero más o menos la vienen peleando, en cualquier momento lo ponemos en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque, vos decís, ¿cómo puede ser el tipo que no le hizo caso a Dios, ¿no? Y lo decimos nosotros como que somos tan obedientes que Dios nos dice, y ahí vamos nosotros, ¿no? Pero sin embargo a Jonás no le perdonamos esto que ha pasado con su vida. Que encima el Señor le tuvo que llevar la ballena para que entienda. Y cuando fue y Dios lo usó, en vez de ponerse feliz, el tipo se amargó más todavía, ¿no? Una cosa de locos. Pero sin embargo hay algunas cuestiones que nosotros debemos analizar de la vida de Jonás, porque hay un paralelo con nuestra vida bastante inquietante y bueno, y hay que tomarlo en cuenta, porque si le pasó a Jonás, hay que andar con los ojos abiertos, porque no sea cosa que nosotros también terminemos resbalando por los mismos lugares y nos terminemos equivocando de las mismas maneras. Así que prepárese para escuchar un poquito hablar de Jonás, aunque sea rápidamente, pero vamos a tomar como eje central esta actitud del profeta. Yo creo que más allá de la actitud de desobediencia en sí, que básicamente es lo que más se vio, creo que la raíz del problema de Jonás tenía que ver con esto. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo lo voy a hacer de la manera que a mí me parece. Y si a mí no me parece, entonces hasta que no me parezca, no lo voy a hacer. Todo eso no lo explica la Biblia. Pero deja traducir eso las actitudes de Jonás. Y ahí sí nos vamos arrimando un poquito a la idea de que es bastante parecido a nosotros. Muchas veces tomamos esas actitudes nosotros de que a mí no me van a decir cómo tengo que hacer las cosas. Nos inspiran esa gente determinada que va al frente, que le gusta romper las reglas, que se salta los esquemas, ¿no? Es como que nos motivan. Había una historieta que leía cuando era chico. No la leo ahora porque no la encuentro, si no la leería igual, que es la de Llanero Solitario. ¿Se acuerdan de Llanero Solitario? El tipo enmascarado que andaba con la bala de plata impartiendo justicia en el oeste, ¿no? En el viejo oeste. Pero era llanero solitario. Entonces no lo va a ver trabajando en equipo y nada por el estilo. Lejos tenía un ayudante que era un indio, pero más o menos por ahí. Entonces ese tipo de gente es como que nos inspira un poquito y en el fondo nos deja ver que todos somos un poquito autosuficientes, lo cual no está del todo mal,
pero en las cuestiones espirituales hay que pasarlo por el tamiz del Espíritu Santo, porque si no, si dejamos que nuestra propia manera de hacer las cosas, nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ver, sea la que impera, le dejamos poco lugar al obrar de Dios y ahí muchas veces hacemos macana. Y cuando no reconocemos que tenemos este problema, que yo digo, bueno, no voy a hacer lo que me están pidiendo que haga porque yo lo hago a mi manera, en el fondo estamos actuando con rebeldía. Y la rebeldía nos lleva a un estado de desobediencia, ¿no? Y a veces nosotros lo culpamos, nuestra excusa es, bueno, Dios me hizo así. Entonces yo soy así y bueno, y se tienen que adaptar a mí porque yo siempre fui así. Y eso es un problema, especialmente para aquel que tiene un llamado a cumplir una tarea espiritual. ¿Me entiende? Todos estos rasgos negativos, vea que suman un paquetito, un combo que usted dice, bueno, yo en el fondo, yo no lo tengo tan así, pero no lo quisiera. Todas estas cuestiones, si no se tratan en las manos del Señor, imagínense en la vida de una persona que tiene que cumplir una misión de tipo espiritual. Y cuando hablamos de una misión de tipo espiritual, estamos hablando de una misión con gente, una misión de obediencia a Dios, un lío bárbaro, ¿no? Y el problema es que si nosotros no lidiamos con estas actitudes y no reconocemos que está mal que toda la vida nosotros estemos tratando de imponer nuestra propia forma de pensar y buscando que siempre se haga a nuestro parecer, si no lidiamos con esto, nos vamos a estancar espiritualmente y no vamos no a ir a ningún lado, vamos a tener un punto muerto a nivel espiritual. Y Dios no va a poder hacer lo que quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Si somos rebeldes contra las cosas del Señor, déjeme decirle de esta manera, y por si lo quiere recordar de vuelta, más adelante vea la grabación de esto, pero si somos rebeldes a las cosas del Señor, nada va a funcionar en nuestra vida cristiana. Amén. Nadie se va a jugar a decir amén a eso, pero es una verdad. Nada va a funcionar en nuestra vida cristiana. Ahí está la respuesta de por qué algunas cosas no andan en nuestras propias vidas. Pero bueno, hablemos de misiones. Cambiemos de tema, pastor, dice usted, ¿no? Hable de misiones hoy por lo menos, ¿no? Nosotros queremos algo, que Dios haga cosas en nuestra vida. Queremos que el Señor se mueva en algunos aspectos. Déjeme decirle que Dios, antes que nadie, se quiere mover conmigo. Antes que nada, quiere hacer cosas con mi vida. Queremos que le hable a nuestra familia. Dios primero nos quiere hablar a nosotros. Somos los primeros beneficiarios del obrar del Señor. Amén. No quememos etapas. No querramos pasar de una etapa a la otra sin haber dejándonos tratar por el Señor. Amén. Habíamos hablado de Jonás. Vamos entonces a ver el libro de Jonás en el capítulo 1. Vamos a leer unos 3 versículos por lo menos por ahora, que nos puede llegar a enseñar cómo este profeta reacio, rebelde, nos puede enseñar muchas cosas para que aprendamos a vivir de manera un poco más dispuesta a escuchar la voz de Dios y menos desafiante, ¿no? Fíjese, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, se lo voy a leer en la Reina Valera porque acá lo tengo en otra versión, pero bueno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estos 2 versículos ya tienen demasiado material como para que nosotros podamos hacer un lindo estudio exegético acerca de las palabras que aquí se expresan, ¿no? Qué lindo cuando Dios levanta una persona y éste puede tener la tranquilidad, la certeza. Ustedes, de los que sirven a Dios, están sirviendo al Señor en alguna área, puede tener la tranquilidad de que en usted es esto una realidad. Viene a usted palabra del Señor, porque sobre Jonás la Biblia no nos anticipa nada, no nos da no sé, como una especie de antecedente diciendo, este era un tipo muy rebelde, que vamos a contar la historia, era el que siempre daba la nota en la escuela, no duraba ningún laburo. No, empieza diciendo, vino palabra del Señor a Jonás, al profeta. Entonces un hombre que estaba en comunión con Dios y escuchaba la voz de Dios. Y esto ya es mucho decir, porque yo no sé si muchos acá podemos asegurar eso también para nuestras vidas. Que tenemos una relación con Dios donde podemos tener la certeza de que viene palabra de Dios para mí. A través del medio que Él use.
que es importantísimo, y esto es lo que vamos a estar viendo nosotros a lo largo de la historia de Jonás. No vamos a entrar solamente en la mística de decir audiblemente en un momento de éxtasis espiritual como el apóstol Pedro allí en la terraza mientras oraba. En cualquier medio que el Señor use yo vea la palabra de Dios o el Señor hablándome directamente. Este era el caso de Jonás. Vino a él palabra del Señor, ¿no? Y el mensaje de Dios para Jonás, fíjese que es el mensaje del Evangelio más claro, más puro, sin ningún tipo de vuelta. Dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, ¿no? Un mensaje re mala onda, dice usted, ¿no? Un mensaje de juicio. Pero es el mensaje del Evangelio ese. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Una palabra que vino al profeta diciéndole, hay una gran ciudad, como hay tantas hoy, que la maldad de ellos ha subido delante de mí. ¿Qué quiere decir? Viven un estilo de vida tan pecaminoso que no tienen miras de arrepentimiento y si no escuchan el mensaje de Dios, van camino a una destrucción concreta, cierta y sin vueltas. ¿Qué es el mensaje del Evangelio que hoy nosotros deberíamos estar predicando? La realidad del hombre es que el hombre está muy mal. La maldad del hombre ha subido a la presencia de Dios y hay muchos que hoy por hoy quizás están viviendo su vida normal, pero no saben que si en este momento se corta el hilo de su existencia y no se arreglaron sus cuentas con Dios, después el drama que está viviendo en esta vida va a ser un juego de niños ante el drama que se va a enfrentar en la eternidad por no haber resuelto su vida delante de Dios. Pero para eso Dios envía a sus siervos, a sus hijos, a sus obreros, a sus misioneros, a sus profetas, para predicar este mensaje, ¿no? A pregonar contra ella. ¿Y por qué iba él con esa mala onda a pregonar contra Nínive? Porque el mensaje que traía Jonás contrastaba mucho con lo que vivía Nínive en ese momento. Una ciudad sumergida en el pecado. Imagínate que este venía con un mensaje de arrepentimiento y de vuelta a Dios. Iba contra esto. ¿Cuántos mensajes contra nuestro hemos recibido en estos últimos tiempos, no? Pila, ¿no? Y ojalá que hayan surtido el efecto que tienen que surtir. Viene palabra de Jehová a través de la Biblia, a través de la oración, a través de los hermanos, a través del pastor, a través de ese hermano que nos quiere tanto y nos dice, cambia tu forma de ser, cambia tu vida. Ese mensaje viene contra mí porque atenta a mi ego, atenta a mi forma de pensar, atenta a mi manera en que vengo viviendo, que yo creo que estoy bien, viene contra mí. Y entonces llegó un punto en el cual, si yo no pego un volantazo al estilo de vida que estoy llevando, guarda que lo que se viene después no sea algo que después no me guste definitivamente, ¿no? Y el versículo número 3 dice, imagínense, el profeta, escuchando la voz de Dios, con un mensaje bien claro y con un objetivo bien claro, digamos que ya el proyecto misionero estaba bastante bien armado, y esto lleva más tiempo, por lo menos, armarlo acá en la iglesia, ¿no? Usted viene con un proyecto misionero a la iglesia y primeramente vamos a hacer un pequeño estudio, una pequeña investigación, una indagatoria acerca de las motivaciones de ese llamado, si es cierto que tiene un llamado, si Dios le habló, si puede sostener, puede comprobar ese llamamiento del Señor. Eso lleva cierto tiempo, ¿no? Pasa un tiempo de prueba. Cuando eso más o menos se acomoda, usted acomoda y hace un plan, a ver qué es lo que va a ir a llevar a esa nación de acuerdo a lo que se ha preparado más que nada. Tienen claro a qué nación va a ir. Dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio, uno de los imperios más sanguinarios que tuvo la historia antigua, tantos así que eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Eran famosos porque tenían una amplia gama de crueldades a la hora de tratar a sus enemigos, por ejemplo. Eran gente que no tenía ningún tipo de miramiento, de piedad. Iban a la guerra y guerra era lo que hacían, porque ellos eran entrenados en la cultura de la sangre, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Amén de que la cantidad de dioses paganos a los cuales le rendían culto, lo de ellos era esto, el estilo de vida violento, idólatra, totalmente antidios y por supuesto antijudío. Eran enemigos del pueblo judío. Entonces, sin embargo, a ellos les tenía que ir a predicar Jonás. Jonás con todas estas cuestiones claras, con toda esta directiva, ¿qué es lo que hace en el versículo 3? Y Jonás se levantó
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendiendo a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella y para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acá lo tenía el misionero, ¿no? Contra todos los pronósticos que uno podía llegar a esperar de una situación así, el muchacho le sale con un domingo 7 al proyecto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tenés palabra del Señor, sos un profeta de Dios, hay gente que necesita que le prediquen, ya está todo listo, tenés que ir, si Dios te mandó. Pero claro, había un pequeño detalle, se trataba de ir a predicarle al enemigo, a aquellos seres odiados por nuestra nación, y hay misiones que uno no quiere agarrar. Señor, manda a otro, no sé si es para mí, que esto, lo otro. Y entonces Jonás hizo lo que haría todo buen cristiano en ese momento. ¿Qué hizo? Se escapó de la voluntad de Dios en ese instante. Y fue muy detallista el pasaje bíblico porque dice, se levantó para huir, digamos, salió de lo que estaba haciendo. Y no es que se levantó, se determinó, se puso en campaña, se preparó, acomodó todo para cumplir la voluntad de Dios. Se levantó para huir. ¿Cuántos preparativos hacemos nosotros para hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos preparando, acomodando, aparejando todo para enfilar nuestras vidas en lo que sabemos que Dios no nos mandó, pero ahí estamos, firme como rulo de estatua, en ese camino, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo estamos diciendo, yo quiero hacer las cosas como a mí me parece. No a la manera de Dios, ¿no? Y bueno, y dice que se tomó un barco para Tarsis. Tarsis es lo que hoy se conoce como España. Recuerdo que ellos estaban ahí en Israel. Mientras que Nínive quedaba a 900 kilómetros para el este, Tarsis quedaba a 4.000 kilómetros para el oeste. 4.000 kilómetros lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Es mucho, medio lejos, ¿no? Para aquellos lados rumbeaba Jonás, ¿no? Estaba dispuesto a todo. Dice que descendió a Jope, una ciudad portuaria, donde iba a encontrar su vuelo internacional para ir a Tarsis, ¿no? Halló una nave y pagó su pasaje, ¿no? Pagó su pasaje. Y ahora lo que le voy a decir capaz que es una nimiedad, una tontería. Pero reflexiona un momentito con esto. ¿Sabe qué? Hacer planes para alejarse de la voluntad de Dios, no solamente que te va a llevar más lejos del propósito del Señor, sino que también, de alguna manera, te va a ir costando todo lo que vos tengas en tu propia vida. Porque Él metió la mano en su bolsillito y tuvo que pagarse Él el pasaje para Tarsis, ¿no? Dios no estaba en el asunto. No es que dice, bueno, acá entre los hermanos levantamos la ofrenda para enviarlo al hermano que a la misión. No, Él quiso hacer la suya. Y a veces cuando yo quiero hacer la mía, me voy alejando de Dios, definitivamente me doy cuenta que esto también me va costando en todos los sentidos. No solamente que me cuesta perder comunión con Dios, me cuesta un montón en un montón de aspectos, ¿no? Si Él se iba para Nínive, el pasaje lo pagaba el Señor, eso téngalo por hecho, porque cuando Dios llama, Dios también paga, es así. Una forma de decir que Dios provee todo lo necesario. Pero Dios no va a estar proveyendo para que nosotros nos demos los gustos de vivir nuestra vida como se nos dé la gana. Y entonces de pronto voy yo, no importa, estoy tranquilo, tengo para pagarme el pasaje a Tarsis, y en un momento me empieza a faltar. ¿Se acuerda cómo le pasó al hijo pródigo? Y en un momento le faltó. Y vino una hambruna bárbara y el tipo se quedó sin amigos, sin plata, sin las chicas que lo acompañaban mientras las cosas iban bien y terminó bastante humillado, ¿no? En todos los sentidos. Entonces Jonás no quería ir a Nínive. Era una disyuntiva ir a Nínive. Imagínense, ir a Nínive a predicarles y mira si se arrepentían esto. Se arrepentían, Dios los perdonaba, no los destruía. Y es muy probable que iban a potenciar cada vez más. El enemigo crecía un poco más. Yo me pongo un poco en ese lugar y no digo que haría lo mismo, pero en algún punto lo entiendo, ¿no? Y ponerle que iba a predicar y si ninguno se quería convertir, ahí nomás lo hacían boleta. Así que vos sos predicador, vení para acá. ¿Sabés lo que hacemos nosotros con los predicadores?
Entonces como que estaba ahí entre el miedo a hacer las cosas, pero creo que el miedo más grande que tenía él, y esto es lo más extraño, y me la juego que él pensaba esto, porque como era un profeta que escuchaba la voz de Dios y la voz de Dios venía a él tenía conocimiento de Dios, el miedo más grande que tenía él era que la gente de Nínive realmente se convierta. Y él no quería que se conviertan, porque él quería que estos realmente sufran por lo malo que eran. Paguen todas las que hicieron. Porque no puede ser, no veía justicia en esto. Recuerde que esto es el Antiguo Testamento. No le salgamos a Jonás con lo que dijo Jesús, porque Jesús todavía no había venido. Todo el Antiguo Testamento y la ley que regía allí en ese momento era ojo por ojo, diente por diente. Era eso. Entonces, el que hacía mal debía pagar con mal también, vida por vida. Entonces no le entraba en la cabeza a Jonás que Dios venga y si bien era un mensaje bien fuerte, él sabía bien que ese mensaje iba a tocar el corazón de estos hombres y estos hombres se iban a arrepentir. Así que bueno, se fue a 4.000 kilómetros para alejarse de la voluntad del Señor, ¿no? Cuando nosotros desafiamos la voluntad de Dios, siempre emprendemos un viaje más largo de lo que realmente tendríamos que estar haciendo. Siempre. Aparte de que nos cuesta más, nuestro viaje es más largo. Son 4.000 kilómetros hasta donde Él quería llegar. Más largo, se va el tiempo, se nos va la vida, se pasan los meses, se pasan los años. Y yo sigo en ese viaje alejándome de las cosas de Dios. Y quizás, si hubiese sido obediente, probablemente ya estaría donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. Pero no, la estiro, se me va la vida, se me pasa la adolescencia, se me pasa la juventud, se me pasa mi vida de casado, se me pasan los hijos, se me pasan los nietos, y yo sigo todavía rebelde a las cosas de Dios. No quiero escuchar su voz, no quiero obedecerle, ¿no? Entonces, lamentablemente muchos tomamos esta decisión de irnos a los Tarsis de nuestra vida. Tómelo como esto, siempre buscando irnos un poquito lejos de lo que quiero yo hacer, ¿no? Y el Señor nos quiere ahorrar un poco de kilometraje, no quiere que estemos gastando tanto, ¿no? Porque si el día que yo me aleje mucho, yo no sé si le pasó, cuando quiero pegar el regreso, porque me doy cuenta que el viaje es más largo todavía. Porque tengo que hacer los 4.000 kilómetros de ida, después los 4.000 kilómetros de vuelta, y después los 900 que me quedan para ir a hacer la voluntad del Señor. Es más largo el viaje. Se hubiese solucionado todo si de primera decía, bueno, yo cambio la actitud, yo me arrepiento, reconozco que me equivoco, yo soy un poquito más obediente al Señor, ¿no? No le gustaba el plan de Dios. Muchas cosas que nosotros hacemos tienen que ver con que no nos gustan las cosas que Dios quiere hacer en su momento, ¿no? Y nos hacemos lo revoltoso, ¿no? Y qué sé yo, por ahí Dios comete un error. Por ahí el Señor se equivoca, ¿no? Así que Él decidió pagarse su propio viaje, alejarse del Señor e irse para el otro lado. Yo no sé cuántos están pagando un alto precio por estar lejos de la voluntad de Dios. ¿Cuánto te ha costado irte lejos de la voluntad de Dios hasta el momento? ¿Te ha costado por lo menos tiempo? ¿Te ha costado tiempo de comunión con Dios? Has tuvido, o sea, estoy como algunos políticos. Has tenido que resignar más de tu paz interior, más de tu tranquilidad, por vivir este estilo de vida que sabes que no está en el plan del Señor, por iniciar esa relación que sabes que no te va a bendecir, por meterse en ese trabajo que sabes que no es del todo claro en un montón de cuestiones. Has tenido que resignar valores, creencias, convicciones. Entonces, nos va costando estar lejos de la voluntad de Dios y nos va llevando cada vez más lejos, ¿no? Entonces, cuando nos alejamos de Dios, somos los que corremos con todos los gastos, ¿no? Gastos emocionales, gastos espirituales, e incluso físicos, cuando no nos queremos someter a la voluntad del Señor. Si hoy tuviese que ver su vida desde el momento en el cual decidió que ya no iba a hacer la voluntad de Dios, seguramente su testimonio sería: yo cuando tenía las pilas puestas, andaba bien, hasta se le veía la carita, por el corazón alegre hermosea el rostro.
Hoy está triste, está bajoneado, físicamente está somatizando todas las dolencias interiores que tiene por estar lejos de la cosa del Señor, ¿no? Entonces es muy probable que el mantenernos lejos de la voz de Dios en desobediencia vaya dejando profundas cicatrices en el alma y también en el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, ahora, Dios no iba a dejar que el profeta se vaya y haga lo que quiera, porque el Señor tenía un plan para esto, ¿no? Y si usted me acompaña en el versículo número 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, ¿no? Ahí está, que parece que la nave se iba a hacer pedazos. El problema que tenía Jonás, que dice el versículo número 3, que él se levantó para huir de la presencia del Señor. Y una cosa de locos, porque de la presencia del Señor no iba a huir nunca. A donde sea que vaya, Dios iba a estar allí encontrándolo, ¿no? Entonces, él creyó que se iba a escapar, pero en realidad no se pudo escapar del Señor, ¿no? Y este pasaje que tenemos a continuación relata que en el viaje se levantó un gran viento, una tormenta en el mar, tremendo. Y a tal punto que estuvo a punto de hacer naufragar la nave y todos los que iban con él estuvieron a punto de perecer. Lo cual ya nos marca a nosotros una pauta bastante importante, ¿no? Casi siempre la actitud de rebeldía es algo que termina lastimando a los que están alrededor nuestro, nos guste o no nos guste. Siempre cuando yo decido que voy a hacer como a mí me parece, sin tener en cuenta la voluntad de Dios y sin tener en cuenta el contexto en el cual me estoy moviendo, puede llegar a traer algún daño colateral en aquellos que me están rodeando, ¿no? ¿Cuántas decisiones ha tomado en la vida que usted sabía que no estaban buenas y después pagaron la consecuencia? Hizo naufragar la economía de la casa, hizo naufragar la paz emocional de la casa por decisiones que ha tomado, ¿no? Sabía que no lo tenía que hacer, sabía que ese negocio no lo tenía que empezar, sabía que no tenían que emprender por aquel lado, no era el camino. Bueno, no importa. Después vieron que en el Titanic nos hundimos todos, con mucho amor, pero ahí estamos hundidísimos, ¿no? No solamente nos metemos en problemas nosotros, sino también metemos en problemas a los que están cerca. Y es lo que pasó con Jonás y los marineros, ¿no? Que cuando lo fueron a buscar, el hombre estaba durmiendo y le decían, ¿cómo podés estar durmiendo vos? ¿No ves que el barco se hunde y vos estás ahí, adormilado, desconectado de la realidad? Y nosotros tenemos que tomar como una enseñanza espiritual para estos tiempos, y es que ver cuál es nuestro grado de ensoñación que tenemos ante la realidad que estamos viviendo. ¿Qué tan dormido estás vos ante la realidad que te toca vivir en tu casa, por ejemplo? ¿Te estás dando cuenta de cómo están las cosas? ¿Ya caíste en la cuenta que el barco se está hundiendo? ¿Que el mar los azota por todos lados? ¿Que las deudas lo están tapando? ¿Que la familia se está separando? ¿Que ese hijo está cada vez más deprimido? ¿Que esa mujer está cada vez más descontenta? ¿Que ese tipo se siente cada vez más solo? ¿Te estás dando cuenta de eso? Seguís durmiendo. El descanso de aquel que prefiere escaparse. Porque es una forma, en aquellos que pasan situaciones medio depresivas, ya ves el dormir mucho viene a ser como una especie de, me escapo un rato, ¿no?, de la realidad y para despertarme y darme cuenta que las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Entonces vamos a terminar lastimando a aquellos que nos rodean, que es parte de nuestro contexto, si seguimos encerrados en nuestra misma manera de pensar, sabiendo que hay cosas que las tenemos que hacer y las estamos pateando para adelante, o mejor dicho, estamos corriendo en la dirección opuesta, ¿no? Los tipos de esto, ninguno era cristiano, definitivamente. Dice que le prendieron vela a sus dioses, a sus santos, lo que sea, clamaron, y bueno, faltaba medio ahí en el paquete el Dios de Jonás. Y él dice, bueno, muchacho, culpa mía pasó esto, porque me escapé de la presencia del Señor. ¿Y qué hacemos? Dice, y me tienen que tirar al mar, porque no queda otra. Tienen que tirar al mar. Y esa es una realidad, ¿no? Pero yo me imagino que por ahí Jonás esto lo veía también como una medida extrema. ¿Usted nunca ha dicho frases como esta? Algún día me voy a morir, se van a terminar todos los problemas.
Van a estar todos felices, ¿no? O las he escuchado en algún lado, nunca se les va a ocurrir decir semejante cosa, ¿no? Tírenme al mar, así ya ninguno más sufre. Están dando problemas por un poco de agua y viento. Ya está. Nosotros no somos tan suicidas. No sé si no somos tan suicidas, ¿no? No veo la hora que el Señor me lleve, porque no se aguanta más esto, ¿no? Típica frase de cristiano suicida. Es así, nos guste o no nos guste. Nosotros no vamos a andar ahí haciendo cosas media escandalosas. No queremos aparecer en otro lado que no nos gustaría. Pero que los decimos, los decimos. Mira, hasta el mismo profeta Elías, cuando estuvo rebajoneado, dije, ¿por qué no me muero acá de una buena vez? El deseo del corazón, ¿no? Entonces el profeta dice, los problemas se van a terminar cuando yo ya no esté más acá en este lugar. Y tenía razón, porque era así. Y los tipos le buscaron la vuelta para decir, no, vamos a ver, no, qué sé yo, alguna solución tiene que haber, mire, que esto... Y no había. Porque si él no resolvía el problema que tenía que resolver de raíz, por más que la mona se vista de seda, como siempre queda igual, ¿no? Entonces, agarraron, lo tiraron al mar y ¡tup! El mar se calmó. Chau, problema, terminado. El mar se calmó. Y dice que en ese momento los marineros se arrodillaron y dieron gloria al Dios de Jonás. Se convirtieron los tipos. En la desobediencia de Jonás, los tipos se convirtieron. Ahora Jonás no pudo ver a ninguno de ellos convertido. Jonás no pudo ver ni un momento, ni disfrutar, ni gozarse en el fruto de lo que Dios pudo hacer a través de su vida. Que esa cosa lo hubiese hecho él si se levantaba y decía, muchacho, la verdad es que me equivoqué, vamos a orar al Señor para que esto se pare y quiero decirle, quiero confesarle, póngame en un bote que me vuelvo remando hasta la costa de vuelta. No, él seguía en su mundo. Y Dios tenía un plan para todo esto. Bueno, fue a parar el agua y mientras Jonás estaba bastante ocupado en mantenerse a flote como para ver que allá arriba se estaba realizando un culto de conversión y celebración, un culto evangelístico bárbaro. Él ya estaba bastante ocupado con sus propios problemas y de golpe aparece ¿quién? Ya sabe que, ¿no? Dice la ballena, el momento que todos queríamos, ¿no? Aparece el gran pez y se lo traga y usted sabe cómo es la historia, ¿no? Dice que estuvo 3 días en la boca del gran pez este muchacho y en ese momento, allá en el pozo profundo, en las profundidades de ese estómago, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a explorar un estómago, menos un estómago de ballena. Me imagino no debe ser una cosa muy agradable como para hacer turismo, ¿no? Porque uno se imagina el estómago de Jonás y se ve como se lo dibujamos a los chicos en la escuela dominical, ¿no? Una cosa media amplia, como para poner un departamento adentro, ¿no? El tipo ahí medio acostado contra el rincón, ¿viste? Y lejos, algún hueso. Una cosa media espantosa, horripilante. Ahí estaba él, y ahí estuvo 3 días. Y dice la palabra de Dios que ahí se acordó él del Señor. Cuando estaba en el fondo del pozo, se acordó del Señor. Y fíjense que Dios no hizo nada hasta que Jonás se acordó del Señor. Jonás no oró cuando recibió la palabra de Dios para ir a Nínive. No oró. Se levantó y se fue, ¿a dónde? A Tarsis. No oró cuando estuvo en Jopes para comprar el pasaje. Se subió al barco. No oró en el barco. No oró siquiera cuando se vino la tormenta. No oró nunca. Ahora, cuando estaba en el fondo del pozo, oró. Bueno, algún día vas a orar. Algún día te vas a acordar del Señor. Espero que nos llegue este momento. Que teniendo tantas oportunidades en situaciones, en circunstancias que te van hablando, que te van diciendo, no llegue el momento en el cual definitivamente ahí te acuerdes cuando vos sabés que la cosa ya está perdida. Porque ¿cuál era el destino de Jonás en ese momento? Imagínense que en ese momento el sistema digestivo de la ballena dice, bueno, es hora de largar los ácidos que van a desintegrar este alimento que me acabo de morfar, y después cada uno seguirá su curso. No voy a entrar en más detalle, pero saben cómo terminaría la vida de Jonás, ¿no? Entonces imagínense cuál sería el resultado de su ministerio al final. Pero no, se ve que la ballena andaba medio con mal de estómago, andá a saber, todavía no podía digerir bien y tenía la oportunidad Jonás en ese momento.
Dice que la alga se le enredó de la cabeza. Él trataba ese gráfico, ¿no? La oscuridad, el pozo, todo, ¿no? Ahí en ese momento tristísimo, agobiado, él se acordó del Señor y oró en ese momento. E hizo una oración. ¡Fua! Usted, cuando lea este capítulo 3, a partir del capítulo 2, va a ver que la oración que hizo Jonás es una oración tremenda, de mucho reconocimiento, muy profunda, en un montón de aspectos. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice, en el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿no? ¿Cómo termina la cosa? El Señor escucha su oración, porque el Señor escucha siempre la oración del que está arrepentido, ¿no? Y en esa oración dice, mirá, la verdad es que vos sos Dios y yo tengo que obedecer porque soy tu siervo. Estaba diciendo, bueno, yo voy a hacer caso. Y viene el Señor, ¿y a dónde cree que apareció de vuelta Jonás? En Jope. Es muy probable que lo hayan largado en el mismo lugar de donde salió. Porque Dios muchas veces nos va a traer al mismo lugar donde empezó todo el problema para que lo resolvamos de una buena vez. No es que dice, bueno, fue la ballena y lo vomitó directamente en Nínive. Lo largó por ahí. Entonces hubo que, ahora, ¿qué problema, no? Tener que volver a tocar estos temas, a cambiar de vuelta, a reconfigurar el plan. Pero es necesario. Entonces Dios en su bondad lo salvó. Pero no solamente que lo salvó, dice el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios es bueno, ¿no? Y cuando perdona y cuando restaura, perdona y restaura con todo. Pasa que el tipo se apartó. ¿Cómo le va a seguir hablando Dios? Fue desobediente. Deliberadamente orquestó un plan para escapar de la presencia del Señor. Casi hace hundir un barco, casi hace indigestar una ballena. Los de Greenpeace están como locos. Y así todo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Porque él había reconocido, ¿no? Ahora mire la palabrita que viene, versículo número 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Vas a hacer o no vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Punto número 1. Tenés que dar tantas vueltas en la vida y te tenés que golpear tantas veces para darte cuenta que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo. No, porque al final, y te das cuenta y volvés de vuelta a la presencia del Señor, y Dios sigue siendo santo, Dios tiene una misión, Dios sigue reclamando tu vida. Y yo quise alejarme de este Dios santo una vez porque no me gustaba mucho su plan, su forma de hacer, cómo me tenía a mí. Y fui y picoteé por un montón de lados y en algunos casos me enterré hasta lo más profundo, me agarró cada tormenta en el camino, tuve cada junta que al final los terminé arruinando yo y después cuando estaba en el fondo del pozo me acordé que podía volver a orar. Y vengo de vuelta a la presencia del Señor como el perro arrepentido y Dios está acá de vuelta. Arrepentimiento, consagración, vida entregada al Señor. Yo pensé que acá ya por lo menos a esta altura tendríamos un boliche. No, Dios no cambia. El mensaje de Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Vamos ya terminando esto. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Atento a ese detalle. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él no era muy sutil con el mensaje cuando tenía que ir, ¿no? Era un tipo bastante frontal, ¿no? Entonces imagínense. Se levantó Jonás, es decir, se preparó nuevamente, antes se había levantado para irse a otro lado, ahora se levantó para irse a Nínive. Veo qué lindo, ¿ha visto usted cómo se prepara para ciertas cosas, no? Prepárese para las vacaciones. Agarra esas valijas y con una alegría, guarda ropa, guarda esto, guarda lo otro.
prepárese para ir a laburar. Y si no entra, pisotea el bolso hasta que entre todo y salí. ¿Viste? Yo calculo que así se habrá preparado Jonás para ir a Nínive. Porque si no, no se explica las próximas actitudes que él tiene, ¿no? Porque dice, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Se acuerda de Pedro cuando el Señor le dice, tira las redes? Dice, laburamos toda la noche, pero si vos lo decís, solo porque vos lo decís, lo vamos a tirar. Esto es más o menos parecido. ¿Y por qué? Porque me mandaron. Dice, acá estoy. Se ve que, viste que hay que obedecerle a Dios siempre, porque Dios se te enoja enseguida. Entonces acá estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que sos líder, y sí, pero que porque no hay otro. Yo estaría haciendo un montón pero bueno, tengo que estar acá porque Dios me llamó, me eligió a mí y lo decimos con esa bronca, ¿no? Así, bien jonasesco la cosa, ¿no? Y se fue ahí y empezó a proclamar el mensaje. Y el mensaje era el siguiente, de acá a 40 días, ustedes no va a quedar ni uno. ¡Qué amor! Cómo amaba ese pueblo, qué identificación, ¿no? Qué empatía ante el sufrimiento. De acá a 40 días son boletas todo. Y seguramente se lo decía, ja, 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 ¿no? Ahora los voy a querer ver, ¿no? Y dice, le va a meter un poco de miedo. Yo ya estoy haciendo lo que Dios dice, ¿no? Todo de mala gana. Ponele un poco de onda, te gana decirle, ¿no? Cero onda para la misión. Y el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Nah, esto no te lo esperaba, ¿no? Y proclamaron ayuno. Y se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jamás se hubiese imaginado que el arrepentimiento de ellos iba a ser de este tipo, ¿no? Y definitivamente los hombres se volvieron a Dios. Versículo número 10. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieran de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Que es obvio. Dios es amplio en perdonar. Y cuando el corazón está contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. ¿Qué dijo Jesús? Hay más gozo en el cielo, ¿no es cierto?, por un pecador que se arrepiente, ¿no? Hay fiesta en el cielo, los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Imagínense, se arrepintió toda la ciudad entera. Y cuando usted ve un alma que se convierte acá o le predica el evangelio a una persona y esa persona es sensible a la voz de Dios, dígame si usted no tiene una satisfacción, de pronto se llena de gozo su corazón y viene ahí volando, dice, todo vale la pena, no importa que algunas cosas no estén yendo bien, le predicás a fulano, qué alegría, y viene acá y cuenta el testimonio, qué felicidad, gloria a Dios, se salvó un alma. Imagínense, una ciudad entera se salvó. Esa sería la reacción natural. Capítulo número 4, versículo 1, mire lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Una reacción totalmente inesperada. Un ministerio pleno. Toda la ciudad se convirtió. Laburaste un día entero, pateaste la calle. Está bien, bastante mala onda tu mensaje, pero surtió ese efecto. Amenazaste con destrucción. Pero la gente se arrepintió. Y en vez de ponerte contento, vos dice, se apesadumbró. Se bajoneó el tipo. Se abrumó completamente y se enojó. Pero todavía no perdía las esperanzas. Dice, voy a esperar seguramente el arrepentimiento de esto es medio trucho. Se sentó ahí a esperar que cayera fuego del cielo y los consumiera. Y en ese momento dice que Dios le hace crecer una planta para que le dé sombrita. Y él estaba chocho, estaba por ver la destrucción de Nínive en primera fila y con unas comodidades bárbaras. Y el otro día aparece un gusano y termina de dañar la planta y él se enojó porque se le murió la plantita, estaba rebajoneado. Y Dios entonces le habla y le dice, y al final dice, vos te bajoneás porque se te muere una planta y no tenés la más mínima carga por los niños, los débiles, los que no tienen discernimiento siquiera de lo que está bien, de lo que está mal, que estaban a punto de morirse si no les llegaba este mensaje. Vos estás re equivocado. Vos estás re fuera de la voluntad de Dios. La vida de Jonás, con su actitud que no cambiaba, pasó por estas etapas básicamente, ¿no?
Un hombre que, escuchando la voz de Dios y teniendo un llamado de parte de Dios, él tenía su propia manera de hacer las cosas. Y cuando el plan de Dios no le terminó de gustar, decidió que directamente se iba a hacer a un lado y iba a hacer su vida por otro lado. Pero el Señor dijo, las cosas no se van a terminar de esta manera. Y pasó todo lo que pasó. De última dijo, bueno, le voy a hacer caso al Señor. Pero con la actitud totalmente incorrecta. No es solamente obedecer, sino también cambiar la actitud. Porque si no, no sirve. No sirve ese servicio que no se hace con amor. No sirve esa obediencia que se hace sin ganas de obedecer. Que se hace por gusto. Estoy acá porque me manda nada más. Hay que cambiar esa actitud. Y entonces Jonás nos enseña muchas cosas en este sentido. Y hay algo que tenemos que aprender de toda esta historia, y es que desde el viento que mandó el Señor, hasta la ballena que mandó el Señor, ponele, hasta la calabaza esta que también mandó el Señor, hasta el gusano que mandó el Señor, los marineros que se arrepintieron, todos le hicieron caso al Señor, menos Jonás. Por eso este mensaje se llama, acá el único que no quiere hacer caso sos vos. Porque cuando Dios está en el asunto, todo se somete y Dios direcciona todo y mueve personas y mueve cosas sobrenaturales, mueve elementos naturales también, va acomodando tiempo, acomoda circunstancias, porque Dios que quiere llevar a cabo adelante el Señor lo va a hacer. El único que le va a poner un palo en la rueda con su actitud de rebeldía, ¿cuál era la palabra que se ha dado antes? Deje rebeldía. Bueno, con esa mala actitud siempre voy a ser yo. El único desobediente al fin de cuentas soy yo en toda esta historia. Entonces tengo que empezar a buscarle la vuelta y empezar a entender que el Señor ha sido bueno, ha sido propicio. Me ha hablado, me ha cuidado. Ha buscado la vuelta para que vos te acerques a la presencia del Señor y te habló con tu hermano, te habló con tu hermana, un vecino, una circunstancia, te salvó de muchos males, te enseñó lecciones por aprender a través incluso del dolor, pero todavía nosotros seguimos en actitudes desafiantes y no terminamos de consagrar nuestra vida al 100% al Señor. Por eso yo calculo que el éxito de la misión de Jonás no gravita tanto en la vida de los demás como el hecho de lo desobediente y lo desafiante que él fue ante un mandato del Señor. ¿Qué es lo que va a pesar más a lo largo de tu historia cuando se cuente tu vida? Que fue un tipo que toda la vida, por hacer lo que se le parecía, nunca pegó una. Nunca pegó una. De naufragio en naufragio, de pozo en pozo, siempre huyendo de las cosas de Dios. Y siempre enojado con las cosas que pasen. No puedo creer que le vaya bien a estos otros. Enojado, embroncado. Entonces vamos a estar toda la vida pudiendo hacer la voluntad de Dios y viviendo al margen de su propósito y de sus planes. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestras actitudes desafiantes. Yo quisiera que en esta noche nosotros reveamos desde lo más profundo del corazón, puntualmente, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la voluntad de Dios. Porque como esto es algo que no solamente lo sabe usted y lo sabe el Señor, usted sabe el momento en que Dios le ha hablado y le ha dado palabra y sabe a esta altura del partido si está más cerca de Tarsis o está más cerca de Nínive. Si está a las patadas por conseguir otro pasaje que lo lleve más lejos todavía, porque sabiendo que tiene que hacer esto, su falta de obediencia lo tiene cada vez más lejos del Señor. Que no nos traiga la fuerza al Señor. Y tuve que tocar fondo. Y cuando me dieron un diagnóstico médico totalmente negativo, me di cuenta que yo me había equivocado y vine. Cuando perdí mi matrimonio, entonces me di cuenta que yo había hecho las cosas mal. Claro, cuando ya estoy en el estómago de la ballena, entonces recién ahí me voy a dar cuenta que quizás yo debería estar emprendiendo mi viaje a Nínive. Y acá no entremos en polémica que si Nínive se merecía o no se merecía, porque al fin de cuentas Nínive es solamente una excusa para decirte que cuando Dios te manda una misión, por más desagradable que sea, si yo soy profeta del Señor, que escucho la voz de Dios y Él me habla a mí,
yo debería tener una actitud un poquito más dispuesta y no ser tan vueltero con el tema. No que si son de Colón, que si son de Unión, que si son peronistas, que si son radicales, que si se lo merecen o no se lo merecen, que son esto, ¿no? Son gente que necesita de Dios y allí me está mandando el Señor. Entonces yo debería tener esa actitud más abierta. Porque cuanto más obstáculo y más argumento pongo, me voy alejando cada vez más del propósito del Señor. Y meterme lejos del propósito del Señor me expone a un montón de situaciones que si por la gracia de Dios no salgo bien, me pueden llegar a terminar de arruinar. ¿Cuántas tormentas en este momento estás viviendo en tu vida, quizás? Y estás dormido, no te das cuenta de que en cualquier momento se te hunde el barco si no te despertás y tomás una decisión radical. Lo tiraron al tipo por el barco. ¿Extremo? Claro que es extremo. Pero hay situaciones, especialmente que tienen que ver con la del pecado, que hay que tratarla con cierta crudeza. Implacables ante eso. Porque no se juega con esas cuestiones. En cualquier momento nos van a terminar de romper, de arruinar, de derribar.